¿Cuál es el primer recuerdo que tenés? ¿Podés expresarte libremente? ¿Decir lo que pensás? ¿Sabés quién sos? ¿Se cumplen tus derechos? La memoria colectiva, ¿importa? Todas estas preguntas, que parecen de fácil respuesta, en algún momento fueron inquietudes peligrosas. Primero, para saber quiénes somos y cómo llegamos hasta acá, tenemos que hurgar un poco en el pasado. Todos más o menos sabemos que tenemos como punto de referencia que el 24 de marzo de 1976 comienza lo que todos conocemos como dictadura, ¿no? Lo que ellos eufemísticamente llamaron como proceso de reorganización nacional. Esta idea de proceso de reorganización tiene un correlato que casi 100 años antes, entre 1862 y 1880, había ocurrido el proceso de organización nacional, ¿no? Este periodo entre Mitre y la finalización de la presidencia de Sarmiento y de Avellaneda. Para poder entender el 24 de marzo, no es de la noche a la mañana, sino que hay que entenderlo un poquito antes, ¿no? A la presidencia que se derroca es la de Isabel Martínez de Perón, que a su vez ella era vicepresidenta en la fórmula Perón-Perón, que es la que gana en 1973. Perón, presidente, fallece en julio de 1974, asume la vicepresidenta, que es Isabel Martínez, de Perón, y es la que queda en funciones. En 1975 existe una cuestión económica muy grande que la gente mayor la va a conocer, o la historia va a pasar a ser como el Rodrigazo, porque el ministro de Economía era Celestino Rodríguez, donde hubo, digamos, una devaluación de casi el 40%, ahí sí, de un día para el otro, caída real del salario y del poder adquisitivo de la clase trabajadora y del pueblo en general. En octubre de 1975, Isabel Martínez pide una licencia y asume, como ella la vicepresidenta, el presidente del Senado, en ese momento, Ítalo Luder. Ítalo Luder es senador por el Partido Justicialista, es el que firma el decreto de aniquilar a la subversión y pone en operatividad a las Fuerzas Armadas, asumiendo un consejo de seguridad, ¿no? Ese Consejo de Seguridad asume el poder de las policías locales, nacionales y provinciales bajo el mando de las fuerzas militares. El día 24 de marzo, a la mañana, aparece el comunicado número 1, donde se le comunica a toda la población de que el gobierno y el Estado se encuentra en manos de las Fuerzas Armadas. Quienes toman el mando habían sido enseñados en las escuelas de las Américas. Esto funcionaba en Panamá, no solamente para los argentinos, o sea, no era para los militares solamente argentinos. También Banzer de Bolivia, Stroessner de Paraguay, Pinochet de Chile, los de Brasil, los de Uruguay, también habían sido instruidos en las escuelas de las Américas. Bueno, ¿qué se enseñaba en las escuelas de las Américas? Bueno, Estados Unidos adiestraba, bajo la teoría de la seguridad nacional, cuál era el enemigo interno, ¿sí? Con el miedo de la pseudo-sovietización de Latinoamérica. Y después hubo otra escuela que tiene que ver, que va a ser la cuestión mucho más violenta, que es la escuela de Argel. La escuela francesa enseña también a los grupos militares y paramilitares de Latinoamérica de cómo torturar, cómo obtener información, cómo proceder en el secuestro, en la desaparición, secuestro, etcétera, de personas. A partir de ese 24 de marzo tenemos el concepto de golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado es romper institucionalmente con lo que establece la Constitución, que son los gobiernos democráticos. Se caen las garantías democráticas, o sea, todas tus libertades, todas tus garantías de derecho a defensa, de derecho a representación sindical, tus derechos a poder participar. Se prohíbe la circulación. El 24 de marzo se prohíbe la circulación de las personas, se declara el estado de sitio, no, se declaran ilegales los sindicatos, las reuniones, los centros de estudiantes, todo aquello que pueda ser tildado de, para palabras de aquella época, de subversivo o de terrorista, es decir, todo aquello que vaya en contra del discurso oficial, está prohibido. Por ahí, en estas épocas, hablar de la palabra prohibido es difícil de comprender, pero era prohibido hasta tener el pelo largo.
El concepto de terrorismo de Estado es posterior a la vuelta a la democracia. La aplicación es durante. ¿Por qué? Porque en realidad el primero que acuña el tema Estado terrorista es Luis Eduardo Duhalde, que inclusive aquí en la zona de Entreleu ha sido abogado de algunos presos políticos en la década del 70. En esa cuestión de coartar las libertades para imponer modelos económicos, ¿no? Determinados, significaba exterminar, significaba matar. Nadie puede matar legalmente. ¿Me explico? Entonces, había que hacerlo ilegalmente. Se abre lo que tristemente son conocidos como los centros clandestinos de detención. Los centros clandestinos de detención van a ser depositarios de aquellas personas secuestradas, detenidas, secuestradas y desaparecidas, porque ninguno tiene un proceso legal. A vos todas las garantías te están vedadas. Simplemente lo único que podés hacer es rogar de que no te agarren y tener una red de contención. En el caso de, por ejemplo, los delegados de fábrica, los delegados de colegios secundarios, recordemos los chicos de la noche de los lápices, ¿no? Son inteligenciados. Se le hace inteligencia, en ese caso va a estar la Marina. Imaginemos también cómo fue cuando se filtró Astiz en el grupo de las madres de Plaza de Mayo. O sea, la inteligencia, todo el Estado se vuelca a apagar, a secuestrar, a hacer callar y sacar información de las personas políticamente involucradas. Cuando hablo de políticamente involucradas, no creamos que estamos hablando solamente de grandes líderes políticos o de grandes activistas políticos. Vos podías expresar una idea, y que así como podías expresar una idea, tenía gente dentro de las fábricas o dentro de los colegios o dentro de que decían, este es un subversivo. Mi nombre es Mario Cubura, soy hijo de montoneros. Mis hijos militaban primero en la JP de Rawson y somos una familia de Rawson, de los cuales tengo 4 desaparecidos. Mis padres, mi hijo y mi vieja, mi tío, hermano de mi papá, y mi tía. De mis tíos, que fueron encontrados hace un par de años como NN en el cementerio de La Plata, pudimos, gracias al trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo, de habernos sacado sangre, haber cotejado con la familia de mi tía, que la encontramos medio de casualidad también, o sea, de la compañera de mi tío, pudimos dar con mi prima, que es la número 93 de Abuelas de Plaza de Mayo, y actualmente busco un hermano porque mi vieja estaba embarazada cuando fue el operativo y se la llevaron de mi casa. Yo soy Carola Llorente, hija de Pedro Llorente Serrano, español, vino en el 70 acá a la Argentina, vino a buscar trabajo, a vivir mejor, digamos. No tengo absolutamente ningún recuerdo porque yo tenía 8 meses cuando mi papá desaparece. Igual mi papá venía, él viajaba, iba y venía, así que capaz que me venía 5 días y se iba 15 y volvía. No es que yo viví 8 meses de seguido con él. El que tenía recuerdo era mi hermano, que era 3 años más grande que yo, Pedro. Yo solo tenía mamá y después mi mamá se casó y yo sabía que era mi padrastro. Y fui preguntando y cuando tuve cierta edad mi mamá me dijo la verdad, que era hija de padre desaparecido y yo no tenía ni idea que era eso. Pues nadie tenía un padre desaparecido, Maene, acá en Entreleu. El terrorismo de Estado terriblemente fue sangriento, sistemático, porque así como las operaciones militares tenían una determinada forma, un modus operandi, lo mismo lo hacían con las torturas. O sea, nos enteramos posteriormente, ¿no?, con algunos sobrevivientes, y algo que fue muy estremecedor, como fueron las declaraciones en los juicios de las juntas, donde muchos de los ciudadanos se pudieron enterar de cosas que realmente algunos suponían, porque después, con el miedo de los sobrevivientes pobres, era muy difícil poder poner en palabras todo lo que habían vivido, ¿no? Y además, muchas de las personas se negaban a escuchar porque
el riesgo, el temor del terrorismo de Estado, impregnaba todas las relaciones sociales que te puedas imaginar. Entonces, secuestro, tortura, robo de bebés. Es que tengamos en cuenta que el robo de bebés es un delito conjuntamente con los demás tan actual, porque hay personas que creen que son determinadas personas y son otras personas, ¿no? Y todavía es una secuela terrible de la dictadura, que esas personas no puedan saber su verdadera identidad. Después, Abuelas ha hecho un trabajo impresionante en su desarrollo de apoyo psicológico y demás, porque hay que estar ante el dolor del otro, ¿no? Pero el derecho a la identidad no prescribe, y a muchos de nuestros ciudadanos que hoy creen ser alguien determinado, que no lo son otras personas. Y tienen que tener ese derecho, el Estado se los debe. Por lo tanto, entiendo que cada aparición de una persona, de un bebé extraído en el robo sistemático de bebés, de la dictadura, es un derecho y una obligación como ciudadanos que tenemos imprescriptible. Un amigo de mi papá los acompaña a mi viejo, a mi tío, a mi vieja y a nosotros y nos saca de la provincia por la ruta 3 que tenemos acá al costado y emprendemos el viaje hacia el norte, digamos. El anteúltimo lugar de donde vivimos fue donde está el mercado de Abasto. El mercado del Abasto, al costado está la calle Anchorena, esos Corrientes y Anchorena. Nosotros vivíamos en la esquina, justo en la esquina, en un tercer piso. En ese tercer piso yo me acuerdo de salir a la ventana y miraba para el frente, estaba el mercado de Abasto, pero el mercado de Abasto de frutas y verduras de Buenos Aires. Entonces me pasó algo muy, muy particular. Después de haber regresado de muchos años a Buenos Aires, después de volver, yo creo que fui a La Plata, porque también me tocó declarar como en juicios de lesa humanidad, en los cuales estuvo Checolás. Y yo llegué a ese lugar y sentía el olor a fruta y verdura y estaba todo destruido porque todavía no estaba el shopping, habían dejado el mercado de Abasto y yo sentía el olor a la fruta y la verdura, que era donde andaba con mis hermanos, jugando por ese lugar, me acuerdo de chico, y ese fue el último lugar a donde estuvieron mis viejos juntos y mis tíos juntos, porque después de eso primero sale mi viejo, desaparece, no vuelve a casa. Se juntan en una esquina cerca de ese lugar a donde vivíamos. Se ve que era una confitería, si mal no recuerdo. Yo me acuerdo escuchar a mi vieja, a mi tío que decía yo lo voy a salir a buscar, y lo salió a buscar. Y no volvió más tampoco. Lo marco como un día X en mi vida, porque no sé que está la fecha en el expediente. Tengo el lugar, tengo la fecha, tengo todo bien determinado de dónde estuve y qué fue lo que pasó. Bueno, llegaron como 15 tipos a mi casa. Yo estaba jugando en la escalera, en la parte de abajo. Uno me pregunta, me agarra, me toca de atrás y me pregunta, ¿dónde está tu mamá? Arriba, le digo yo. Entonces pasan al costado mío y empiezan a subir 15, 14, 13, serían muchos eran. Y empezaron a sacar armas, todos trajeados, yo me acuerdo que tenían unos trajes negros, y empezaron a sacar armas, subieron a la azotea donde estaba mi mamá de una de las puntas tomando mate con las vecinas del lugar, y la llamaron por su nombre. Mi mamá se llamaba Elisa. La llaman a mamá viene, se levanta de las compañeras que estaban tomando mate, viene y la llevaron a mi casa, a mi departamento que quedaba arriba, en la azotea. Y a Mariano y a mí nos encierran en la casa de los vecinos. Entonces se empiezan a sentir gritos porque lógicamente le estaban pegando a mi vieja, le estaban pegando, le pegaban. Le preguntaban por la pastilla, una pastilla era la pastilla de cianuro que abajo de las camisas usaban los montoneros o los que tenían que ver con alguna organización que se tomaban la pastilla para no buchonear a quien conocían y demás, para que no los picaneen, para que no nos torturen en definitiva. Se tomaban la pastilla y se mataban, se morían. Entonces le pegaban y le preguntaban. La cosa fue que destruyeron toda mi casa, en los tarros de leche, por ahí de pronto
en la yerba, había cositas de plata. Rompieron todo, fueron directamente a robar todo, romper todo, a masacrar a mi vieja porque les pegaron tanto que en un momento me logro escapar de la casa de los vecinos y me dice Mariano que quería ver, lloraba Mariano. Mariano tenía 2 años y medio y yo tenía 6, ¿no? 6 y 2 años y medio tenía Mariano. Y Mariano lloraba, entonces le digo a uno de los que estaba, de los estos tipos, le digo, mi hermano quiere ver a mi mamá, ¿la podemos ver? Y ese le preguntó a otro y el otro le dijo que sí, así que pudimos entrar a la habitación donde estaba mi vieja sentada en la cama. Y ahí fue cuando mi mamá, toda golpeada como estaba, se sacó una cadenita que tenía con la Virgen María y me dijo, no te olvides nunca que sos Mario Kugura, que vivís en Rawson, que tus abuelos son de Rawson. Me trató de explicar todo lo más rápido posible. Me agarraron de vuelta, me sacaron de ahí y me volvieron a la casa de los vecinos. De ahí estuvimos casi una semana con el encargado de ese edificio. Y así que yo me acuerdo a las noches cuando me acostaba y veía, tenía una especie de cuchete y yo me acostaba abajo y bueno, el sentimiento del miedo, de todo lo que me pasaba en ese momento. Logramos pasar la semana bien, nos llevaron al juez de menores y el juez de menores nos mandó a Mariano y a mí al orfanato de La Plata. Así que en el orfanato de La Plata estuvimos 1 año, más o menos. Que fue como 20, más o menos. O sea, los resultados del año que estuvimos, se ve que encontraron a mi familia antes del Mundial 78 y me devolvieron a Rawson. Me trajo la Policía Federal en un colectivo vinimos y me dejaron en la comisaría de Rawson. Ahí me entregaron a mis tíos. Tenemos un hecho que digamos que es el sumum de la cuestión en principio, que es el Mundial 78. El Mundial 78 tuvo 2 caras en una misma moneda. Una es todo lo que tenga que ver con mostrar a la Argentina, que es la intención de la dictadura, de que este era un país prolijo, ordenado, en paz, de que todos queríamos lo mismo. Sin embargo, un año anterior, en el 77, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había mandado 2 veedores porque había denuncias internacionales, exiliados también. Otra de las cuestiones del terrorismo de Estado era las amenazas que te tenías que ir. Estuvieron haciendo determinadas visitas a distintos lugares y es donde Videla dice la terrible frase aquella sobre cuando le cuestionaron por desaparecidos. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Entonces, a partir de ahí, la propaganda, artistas nacionales, artistas internacionales, también se vendió como que había una campaña internacional de desacreditación. Bueno, viene la FIFA también y hace la visita para ver si están los estadios. Se iban a gastar, en principio, la comisión tenía $100 millones y se terminan gastando $400 millones. Entre medio vienen para aquellos que conocen Buenos Aires, las autopistas, con todo el aparato de corrupción que fueron la construcción de las autopistas, con Cacciatore a la cabeza. Y toda una propaganda de que le sirvió a la victoria deportiva del 78 para aplacar determinadas visiones, no desde el exterior, porque seguían siendo lo mismo, pero sí desde el interior, ¿no? Esta cuestión de la propaganda, de que acá estábamos todos como un relojito, como fue la presentación del Mundial 78, que todo era cronometrado y se podía hacer todo, que la sociedad ya podía vivir más en paz que como vivía hacía 2 o 3 años antes. Esa propaganda también la sufrimos mucho 4 años después, que fue en la Guerra de Malvinas. Durante la Guerra de Malvinas, que estábamos ganando, perdimos en menos de 24 horas. Así que la propaganda fue un elemento terrible, así como hicieron en la Alemania del nacionalsocialismo, lo mismo lo hizo la dictadura. Dentro de las fuerzas productivas de la República Argentina siempre estuvo esta pelea del país productivo industrializado y el país productivo, digamos, tipo agropecuario, del modelo agroexportador.
las fuerzas más conservadoras y las fuerzas, digamos, de estilo más burgués capitalista progresista, vamos a decirle. No por nada, el primer ministro de Economía es José Martínez de Hoz, ¿no? José Martínez de Hoz es heredero, descendiente de la gran oligarquía argentina. Y aunque digan que tomaron medidas liberales, siempre fueron, digamos, liberales para determinadas cuestiones y conservadores para sus privilegios. Entonces, ¿qué liberan? Liberan el precio, por ejemplo, de las retenciones a las importaciones. Por lo tanto, viene la propaganda y ahí viene todo un aparato de propaganda que lo nacional es malo. Eso reventó a la industria nacional, pero no solamente reventó a los industriales nacionales, que parte de esa plata, ahora te voy a explicar, tiene que ver con la deuda externa, porque tampoco les fue mal, sino a los obreros. A los que reventó realmente a los que tenían trabajo, ¿no? A los que empezaron a cerrar fábricas, el taller, etc. Por lo tanto, hay una pauperización en lo que es salud, educación, vivienda, y obviamente todas aquellas cuestiones sociales que podían tener con las clases populares, como algunas vacaciones, etc., ¿no? Y te decía que en el plan económico a los industriales tampoco les fue mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tomaron crédito. Lo que hace la Junta Militar es subordinarse a los mandatos del Fondo Monetario Internacional. No sé si te suena. El Fondo Monetario Internacional se da créditos livianos. Imagínate que la deuda argentina era de 7.100 millones de dólares en 1976, cuando es el golpe de Estado. Y 5 años después, o sea, cuando finaliza la Guerra de Malvinas, es de 41.000. Es decir, se quintuplicó en 6 años. ¿Qué pasó con esa plata? Esa plata se tomaron los empresarios, no llega al pueblo, ¿no? La tomaron los empresarios y son deudas que eran privadas. Si te suena Domingo Cavallo, que era presidente del Banco Central, en el año 82, a principios del 82 ahí, van a nacionalizar la deuda. Van a hacer una ley que dice que todas las deudas de los privados, obviamente de los empresarios privados, de los grandes grupos económicos, van a pasar a ser nacional. Se hace cargo el Estado. O sea, que la deuda que era de unos que habían tomado deuda y hecho cualquier cosa menos invertir en el país, ahora era de fulanito, fulanita, menganito, sultanito, que nunca habían visto un dólar. ¿Me explico? Reventaron económicamente las fuerzas productivas, mientras tanto seguían vendiendo las cosechas, las vacas, ¿no? Y todas estas cuestiones que toman muy poca mano de obra y no necesitan mano de obra calificada. En el último tiempo él viajaba, era viajante y llevaba suministros a Río Gallego. Y uno de esos últimos viajes fue acá en este mismo aeropuerto que mi mamá lo despide acá y fue la última vez que lo vio con vida. Y desde ahí, imagínate que no había internet, las cartas no llegaban seguido. Así que hasta que se enteró, y bueno, en esa época era todo muy picante, vos no podías averiguar mucho porque también te podían chupar, podías desaparecer. Tenía 2 hijos chiquitos, así que todo el mundo le decía que no se meta, que no hable, que se quede en su casa. Y así pasó, nadie le ayudaba a mi mamá. No investigué mucho, pensaba mucho en mi padre, que él iba a llegar algún día, que me iba a buscar. Mucho tiempo pasé pensando eso. Y eso nunca ocurrió. Pasados los años uno como que me calmé porque yo decía que era hija de padre desaparecido y nadie me le daba interés. Yo le decía a mi maestra que era hija de padre desaparecido y me decía, bien querida, no pasa nada. ¿Y qué pasaba? No me daban bolilla. Dejé de decir quién era y viví la vida nomás. Después lo último que enteré que mi papá luchó hasta lo último en defender su vida, porque mi papá estuvo en la Legión extranjera en África y sabía artes marciales y como que le habrá costado a los médicos matar a mi viejo. Y sé que le dijo algo importante a uno de los que sobrevivieron y todavía no lo sabemos. Le dejó un mensaje a mi mamá y eso todavía no lo sabemos. Lo único que yo quiero es saber la verdad, qué le pasó y quiero saber para contarle, mis hijos lo saben, pero que mis nietos puedan saber qué le pasó
a su bisabuelo. Que no quede en la historia que lo mataron y listo, que fue uno más. Porque fue uno más de los desaparecidos acá, de Chubut. Y ahí nos llegamos a mi familia en el 78. Así que ese fue otro de los cambios también, porque empezamos a vivir otra cosa. Estaba mi hermano Marcelo, que también para ese entonces, él, digo, gracias a Dios, por ahí no sufrió lo mismo que sufrimos nosotros, el operativo, que fue lo más feo que viví en mi vida. Y Marcelo por ahí no la vivió, pero indirectamente nos cagaron la vida, digamos. En definitiva es eso. Él también la parió y la sufrió, ¿no? Eso también, o sea, no haber estado en el operativo no incluye a que no... Para las leyes argentinas, si no estuviste en el operativo, no tenés forma de reclamar nada, una cosa así, como para ponerlo en sintonía. Yo que estuve en el operativo sí puedo reclamar todo, pero Marcelo, que es el mediano, que no estuvo de casualidad, no puede reclamar nada, no puede hacer nada, absolutamente nada. O sea que eso de la ley es malísimo, digamos, porque somos todos víctimas y realmente también, aunque yo ahora tengo 55 años, los círculos realmente los voy a cerrar cuando encuentro a mis viejos, ahí, por ahí, y encontrar a varios más que son los que siempre buscamos, los hijos de desaparecidos. Todo parece como si fuera tan lejano, y no es lejano. Nosotros acá dentro de Chubut tenemos desaparecidos. Todos piensan que todo sucedió en Buenos Aires y Buenos Aires nada más que Buenos Aires. No, tenemos muchas familias acá en Chubut que realmente tienen faltantes de hermanos, primos, abuelos, tíos. Todos tenemos acá en la provincia. Mi papá mucho como que no es muy visible porque a él la policía allá en Río Gallego decía que le era narco. Era una manera de justificar la muerte de él. Por más que hubiese sido narco, tendría que haber sido condenado o lo que sea, pero no fue la realidad, era un laburante. Por eso yo lo único que pretendo es que quiero saber la verdad, qué le pasó. Quiero saber qué pasó, dónde murió, cómo murió. La crisis económica y las inflaciones siguen, la pauperización de la ciudadanía en el acceso a las cuestiones mínimas de supervivencia es cada vez peor, hay más hambre, vamos a ponerle palabras, más hambre, más desesperación, pero estaban muy restrictivas cualquiera de las libertades de expresión. Sin embargo, hay un hecho anterior al 2 de abril. Pero el hecho político sucede en Buenos Aires. El hecho político es que 3 días antes, el 30, hay un paro general de la CGT. Y en ese paro general de la CGT hay un muerto. ¿Sí? Matan a alguien frente al Cabildo y acelera los procesos del 2 de abril. Porque la inestabilidad política ya era se va a acabar la dictadura militar. Eso aceleró lo que iba a ser de otra manera en el desembarco de las Fuerzas Armadas Argentinas en territorio de Malvinas, ¿no? Primero, en realidad, en las Georgias, ¿sí? Donde Astiz se rinde sin disparar un tiro, y después en Malvinas, ¿no? Simultáneamente. No nos olvidemos que cuando es el golpe del 24 de marzo del 76, las elecciones iban a ser en octubre. O sea, ahí nomás. Por lo tanto, hay una entrevista famosa de Neustadt diciéndole a Galtieri cómo están las urnas y las urnas están bien guardadas, dicen, ¿no? Entonces, ahí nomás viene lo de Malvinas, sucede la derrota, la deslegitimación absoluta de mantener a las Fuerzas Armadas y que el modelo económico ya estaba, digamos, agotado y los que fueron a hacer sus negocios ya lo habían hecho, ya estaban, digamos, pero insostenible. ¿No? El derramamiento de sangre había sido, y bueno, ya hay un empuje de las fuerzas políticas, la multipartidaria, se forma la multipartidaria y vamos camino a elecciones. Fui tratando de armar mi rompecabezas, que incluía mi rompecabezas, saber que era mi viejo, saber que era mi tío y saber empezar a buscar. Íbamos a Buenos Aires constantemente. Porque mi abuela era la que buscaba a sus hijos, entonces
Mi abuelo, que ya estaba viejo, tenía en una esquina de la casa de mis abuelos, tenía un sillón vaivén, y de ahí miraba a la ventana y siempre pedía, porque Juan y José se llamaban, José se llamaba mi papá y Juan se llamaba mi tío, volvieran. Entonces siempre esperaba por la esquina a que volvieran. Y se fue de este mundo, de este plano, mi abuelo, se fue mi abuela, y nunca supieron que volvió Juan, mi tío, el que encontramos como NN. Es parte de una historia trágica, eso lo asumo en este momento, digamos, porque no es que me pongan víctima, jamás me he sentido víctima. Por ahí mis compañeros me dicen, sí, sos víctima. No, la verdad que no me siento víctima porque he vivido también a pleno todo lo que tiene que ver con mi vida misma, ¿no? No, tengo 3 hijos hermosos, los 2 más grandes, Ignacio se recibió de ingeniero, Zoe está haciendo veterinaria, los 2 viven en Córdoba. Tengo una nena de 4 años, de la cual Frida se llama, mis ojos en este momento también. O sea que estoy en plena ola, digamos. Como secuela, yo creo que la conciencia posterior a que el tema de la vigencia plena del ejercicio de los derechos humanos, nunca más. Creo que nunca más es la secuela más importante, nunca más queremos, al menos yo y un montón de gente, entiendo, nunca más queremos terrorismo de Estado, nunca más secuestro de bebés, nunca más apropiación de identidades, nunca más muerte. Por más años que han pasado, nosotros seguimos en pie, eso también. Le hemos demostrado a más de uno que vivimos, que somos gente de bien, que luchamos por nuestros ideales, claro. Todo el mundo tiene que saber lo que pasó, como que ahora es visible. Cuando yo era chica eso estaba todo tapado, era tabú. Y ya muchos chicos se interesan y ellos tienen que saber todo lo que pasó acá y que no vuelva a suceder nunca más. Y vuelvo a repetir que quiero saber qué le pasó a mi papá y por qué lo mataron y dónde está. Y un beso a mi mamá, Cleo, que ella siempre estuvo conmigo acompañándome y es una guerrera, es una luchadora y todo se lo debo a ella. Siempre trato de incluir y que todos los de la zona vengan y que conozcan este lugar de historia para nosotros. Y creo que es la única forma que tenemos los argentinos, tenemos los chubutenses en este caso, de poder seguir adelante, conociendo lo que realmente nos ha sucedido como sociedad, me parece. Por eso el contarlo sirve, el poder seguir trabajando con los pibes sirve. Y creo que hay que dar un buen mensaje y ser conciliador de alguna forma y tratar de que todos nosotros, de una vez por todas, nos amiguemos entre nosotros, nos demos una mano y podamos salir todos adelante, porque si no, acá solo nos salimos. El concepto de memoria, verdad y justicia aparece en la ley de 2002, que estaba Duhalde como presidente provisional, donde sale la ley que el 24 de marzo vuelve a ser el momento en donde se conmemora la memoria, la verdad y la justicia de los hechos acontecidos en la última dictadura. Porque después en la época de Alfonsín había sido el 10 de diciembre por el Día de los Derechos Humanos. ¿Está bien? Se retoma ese 24, no porque se quiere conmemorar el día del golpe, sino que todo lo que pasó a partir de ese momento. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. ¿Verdad? Es porque el único camino hacia donde podemos sanar es saber la verdad. Esa madre diciendo a alguien, a un periodista extranjero, díganos dónde están. Esa verdad hay que buscarla siempre y es un compromiso de todos, del Estado argentino y de los ciudadanos. Y la justicia es que es el hecho fundamental por los cuales se basa la democracia. Sin justicia no hay democracia, imperfecta, con todas las mañas que pueda llegar a tener, pero garantizando el derecho de defensa y todo lo demás, cosa que nunca tuvieron las víctimas del terrorismo de Estado. Según los datos oficiales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, actualmente hay 14 juicios orales abiertos,
355 juicios con sentencia y 1.233 represores condenados. La Argentina es un país que todavía sufre las secuelas de la última dictadura cívico-militar. 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.